¿Alguna vez te has parado frente al expositor de Druni o del Corte Inglés, con un frasco de 300 euros en la mano, preguntándote si de verdad estás pagando por el jugo o simplemente por el apellido del diseñador y el peso del tapón? O peor aún, ¿te ha pasado que compras con toda la desilusión del mundo esa fragancia que usabas hace 10 años y al pulverizarla en casa, descubres con indignación que ya no dura ni 2 horas en la piel, que la han aguado y que huele totalmente plana y química? Todos hemos caído en esa trampa. Nos han vendido que para oler bien hay que coleccionar 15 frascos distintos, seguir el último lanzamiento que satura las redes sociales o gastarse media nómina en una marca de nicho, que promete exclusividad pero que luego se evapora antes de que salgas por la puerta de casa. Mientras tanto, un dupe árabe de 20 euros comprado en Amazon.es o una equivalencia con número de esa franquicia que tienes al lado de casas te genera más cumplidos reales en una terraza tomando unas cañas que el perfume de lujo más publicitado. Y es ahí cuando te das cuenta de que el frasco de Álvarez Gómez o de Heno de Pravia que usaba tu abuelo no solo tenía más personalidad, sino que encerraba una sabiduría que la industria actual nos ha hecho olvidar por completo. Hoy vamos a desmontar el ruido del marketing y a recuperar las reglas del juego. Te voy a enseñar cómo está montada realmente la economía de la perfumería para que dejes de ser un comprador casual y te conviertas en un consumidor consciente. Vamos a hablar de por qué las grandes multinacionales como L'Oréal, Estée Lauder o la española Puig compran las casas tradicionales y destrozan sus fórmulas mediante reformulaciones silenciosas, utilizando como excusa las normativas de la IFRA sobre ingredientes como el musgo de roble. Vas a entender de una vez por todas que empresas gigantescas de materias primas como Givaudan, Firmenich, IFFF o Symrise son las que suministran los compuestos tanto a las marcas de 300 euros como a las opciones más económicas. La diferencia real está en la receta, el presupuesto asignado al perfumista y las concentraciones. Te explicaré detalladamente qué significa realmente que una fragancia sea un eau de toilette, un eau de parfum o un extracto, y por qué esto altera el carácter y la evolución del aroma, no solo su longevidad. Aprenderás a descifrar las notas de salida, corazón y fondo, para que no te vuelvan a engañar en la tienda con los primeros 5 segundos de fijación en el secante, que es donde los equipos de marketing concentran todo el presupuesto para forzar la compra de impulso. Vamos a analizar la estructura de las familias olfativas, desde el frescor de un fougère o un acuático perfecto para el verano extremo de Andalucía, hasta la densidad de un oriental o un amaderado para el invierno seco de Madrid. Descubriendo cómo identificar estas familias te permite encontrar alternativas honestas y equivalencias inteligentes sin pagar el impuesto del lujo. Prepárate, porque vamos a repensar por completo tu forma de consumir perfume, devolviéndote el control de tu dinero y de tu identidad olfativa. Vamos a entrar de lleno en materia y a ponernos un poco serios, porque ha llegado el momento de destapar las verdades incómodas de la industria. Si estás viendo este canal, es porque ya no te conformas con el discurso prefabricado de los anuncios de televisión ni con las reseñas hiperbólicas de los influencers de turno. Quieres la realidad cruda. Y la realidad es que muchas de las botellas que hoy vemos expuestas de forma imponente en los corners premium del Corte Inglés o en las estanterías de Druni y Primor son sombras de lo que un día fueron, o directamente trampas de marketing caras con un margen de beneficio insultante. Vamos a ir desglosando estas prácticas con nombres, apellidos, años de reformulación y datos técnicos adaptados a lo que tú y yo encontramos cuando salimos a comprar perfume aquí, en España. Empecemos analizando una práctica que se ha convertido en la norma para el consumidor consciente actual. El mito de que necesitas un armario con 15 fragancias diferentes para ser un hombre completo y la trampa del bombardeo constante de novedades. El material de origen nos recuerda que el hombre que nos crió, ya fuera tu padre, tu abuelo
o aquel tío que parecía tener la vida bajo control en los años 60 o 70, no operaba así. Ese hombre entraba en su perfumería de confianza y elegía un aroma para toda la vida. Llevaba décadas usando la misma fragancia. No tenía una rotación caótica, basada en las recomendaciones semanales que le llegaban a la bandeja de entrada o en los videos de TikTok. Tenía una sola firma olfativa, un único ADN que vestía con absoluta convicción año tras año, hasta que ese aroma se volvía indistinguible de su propia presencia física. Su chaqueta de lana olía a eso, su coche olía a eso, y la habitación de la que acababa de salir retenía un rastro de su identidad durante una hora después de haberse marchado. Esto no era dejadez ni falta de presupuesto. En aquella época, un caballero entendía sobre la identidad algo que la cultura moderna de la perfumería de masas ha borrado por completo. La consistencia es infinitamente más poderosa que la variedad. Hay estudios científicos reales sobre la memoria olfativa, como los publicados en la prestigiosa revista especializada Chemical Senses, que demuestran de forma categórica que los recuerdos activados por el olfato son emocionalmente mucho más vívidos, intensos y precisos que los evocados por cualquier otro sentido. El hombre de 1960 no estaba simplemente gastando dinero en un producto cosmético. Estaba construyendo un sello sensorial que le sobreviviría por décadas. Hazte la pregunta con total honestidad. ¿A qué te va a recordar la gente que te quiere cuando ya no estés? Si tu respuesta cambia cada semana según la oferta que has visto en primor.com o el último vídeo que has consumido en YouTube, ahí tienes el primer hábito de consumo masivo que deberías empezar a cuestionarte. El marketing moderno necesita que te sientas incompleto si no tienes un perfume para la oficina, otro para salir de terrazas a tomar cañas, otro para una cena formal y otro para el gimnasio. Es una necesidad creada de forma artificial por las grandes corporaciones para mantener la rueda de la producción girando a costa de tu cuenta bancaria. Hablemos ahora de la segunda gran verdad que nos ocultan: la falta de preparación de la piel y el posterior sobrepago por rendimiento. ¿Cuántas veces has leído en foros como Fragantica.es que tal o cual perfume de diseñador de 100 euros no dura nada? El consumidor medio corre a echarse más atomizaciones, gastando el frasco el doble de rápido y acelerando la siguiente compra de reposición en Druni. Lo que casi nadie te cuenta en la perfumería moderna, pero que el caballero de los años 60 dominaba a la perfección, es el uso del talco antes de la colonia. Antes de que el aroma tocara su piel, aplicaba una fina capa de polvo de talco sin aroma. No por seguir una moda estética, sino por pura física y química práctica. El talco absorbe el exceso de humedad residual de la ducha y crea una superficie microtexturizada y seca. Las moléculas de la fragancia, en lugar de resbalar o evaporarse de forma acelerada sobre una piel húmeda o excesivamente grasa, encuentran en el talco una base sólida a la que fijarse de manera medible, extendiendo la longevidad del perfume de forma drástica. Los perfumistas clásicos de casas como Guerlain o las firmas que surtían a las barberías tradicionales conocían este secreto perfectamente. Era un estándar en el aseo masculino que desapareció de forma sospechosa en los años 70 y 80, cuando las rutinas se simplificaron y las marcas descubrieron que vender fijadores sintéticos caros era más lucrativo que dejar que el cliente usara un bote de talco de 2 euros del supermercado. La ironía actual es brutal. El consumidor español se gasta dinerales buscando versiones Intense o Elixir de sus perfumes favoritos porque siente que las versiones normales se desvanecen en un suspiro, cuando la solución técnica real habría sido preparar la piel adecuadamente. Un simple bote de talco neutro de marca blanca de Mercadona habría duplicado la vida de esa aplicación. Pero claro, a los holdings matrices que controlan los expositores no les interesa que dupliques la duración de tu frasco por 2 euros. Prefieren que pases por caja en Sephora España a por el nuevo flanker concentrado de 120 euros. Por cierto,
Si estás pensando en adquirir cualquiera de las fragancias que analizamos habitualmente en este canal, te he dejado los enlaces con los precios más competitivos que he rastreado en plataformas de confianza y marketplaces españoles, justo aquí abajo en la descripción. Échales un ojo antes de pagar de más. La tercera gran trampa de marketing afecta directamente a cómo tratamos el producto en nuestras casas, destruyendo el líquido por el que hemos pagado una fortuna en euros. El mostrador del cuarto de baño, justo al lado del lavabo o encima del espejo. Ahí es donde la inmensa mayoría de los españoles guarda sus fragancias hoy en día. Es un error crítico. Un baño donde se ducha una familia 2 veces al día. Es una habitación que sufre picos constantes de calor extremo, vapor de agua condensado y una humedad relativa altísima de forma diaria. Desde el punto de vista de la conservación química de los compuestos aromáticos, tener tus perfumes ahí expuestos es el equivalente exacto a dejar una botella de vino Vega Sicilia al lado de los fuegos de la cocina mientras cocinas un guiso. El calor, la luz directa y la humedad ambiental son los 3 enemigos mortales de los aceites esenciales y los enlaces moleculares de una fragancia. El caballero de 1960 jamás habría cometido esa torpeza. Guardaba su frasco en un cajón fresco, oscuro y cerrado, o en un armario empotrado en el dormitorio, lejos de cualquier fuente térmica o cambio brusco de temperatura. No lo hacía por un esnobismo místico, sino porque había visto a su padre hacer lo propio y entendía que la calidad exige un cuidado elemental. En las comunidades internacionales de coleccionistas y en hilos técnicos de portales como Basenotes o la propia Fragantica.es, hay abundante evidencia documentada de esto. Cuando alguien consigue un lote antiguo, un vintage anterior a 1970, que ha sido almacenado correctamente en su caja original dentro de un armario seco, la composición química se conserva casi intacta, mostrando una riqueza, una evolución de notas de salida, corazón y fondo, y una vivacidad infinitamente superiores a las de una botella de la misma fragancia, comprada hace 6 meses, pero que ha pasado el invierno y el verano sufriendo el vapor del baño. La caja de cartón original en la que viene el perfume no es un elemento decorativo desechable. Es una solución de ingeniería diseñada para proteger el líquido de la fotodegradación provocada por la luz. El cajón no es una molestia incómoda. Es la única razón por la cual tu inversión de 100 euros va a seguir oliendo exactamente a lo que pagaste dentro de un año. Si dejas tu fragancia expuesta a la luz del baño y al vapor de la ducha, estás acelerando su descomposición química, transformando un aroma complejo en un líquido rancio y plano en cuestión de meses. Por cierto, si este análisis técnico te está ayudando a abrir los ojos y a entender el verdadero trasfondo de la industria, por encima del ruido publicitario, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana desglosamos la perfumería desde esta perspectiva de consumo inteligente, analizando lotes, reformulaciones y alternativas reales para que cuides tu bolsillo. Déjame también abajo en los comentarios si tú eres de los que comete el error de guardar los perfumes en el baño, o si ya usas el método del armario oscuro. Te leo. Pasemos ahora al cuarto bloque de análisis, que desmonta una de las obsesiones más absurdas y tóxicas de la comunidad de perfumería actual en redes sociales: el mito de la proyección bestial y la estela atómica. Hoy en día, los consumidores condicionados por el marketing buscan perfumes que llenen una habitación, que proyecten a 3 metros de distancia y que duren 14 horas avasallando a cualquiera que se cruce en su camino. Se trata el sillage y la proyección exagerada como virtudes absolutas. En los años 60, la lógica era radicalmente opuesta y mucho más refinada. El caballero perfumaba sutilmente su pañuelo de tela, no inundaba el ambiente, aplicaba una finísima gota con la yema del dedo o un levísimo toque del aplicador del frasco en el tejido limpio y planchado que guardaba en el bolsillo de su americana o de su pantalón. El efecto estaba calibrado con precisión milimétrica. El pañuelo perfumado difundía el aroma
únicamente en las distancias cortas, durante una conversación íntima, al ofrecerlo capallezosamente a alguien que lo necesitara, o al volver a guardarlo tras su uso, sin proyectar jamás de manera agresiva a lo largo de un espacio público. Era una fragancia destinada en exclusiva para las personas que merecían estar cerca de él, no para obligar a toda una sala de conferencias o a una terraza entera a respirar sus decisiones cosméticas. Esta frontera conceptual entre el aroma íntimo y la radiodifusión olfativa es algo que la cultura de consumo actual ha extraviado por completo. La sobriedad y la contención eran la verdadera marca de distinción, y el pañuelo era la herramienta física que hacía posible esa presencia magnética, sin caer en la vulgaridad de la saturación. Hoy en día, ir por la oficina oliendo a un perfume oriental súper concentrado a las 9 de la mañana, en pleno mes de mayo en Madrid, no es elegancia. Es una agresión olfativa provocada por no entender la escala de la aplicación. Esto enlaza directamente con el quinto punto crítico: el error masivo de elegir el perfume basándose en el estado de ánimo emocional del día, en lugar de respetar la química climática y las estaciones reales de nuestro entorno. El consumidor actual se levanta, mira su colección y elige una fragancia pesada y dulce porque se siente poderoso o misterioso, ignorando por completo que fuera hace 35 grados a la sombra en Sevilla o Barcelona. El caballero clásico no consultaba su horóscopo emocional para perfumarse. Miraba el termómetro y el calendario. Las notas cítricas frescas, el nerolí, la bergamota y los florales ligeros aparecían rigurosamente en primavera y verano. Las maderas especiadas cálidas, el cuero, el pachulí y las resinas densas se reservaban para el otoño y el invierno. Esta decisión era disciplinada y automática, porque respondía a principios científicos básicos de la termodinámica de los gases y la evaporación de compuestos orgánicos. El calor ambiental acelera de forma drástica la volatilidad de las moléculas aromáticas. Una fragancia con una base densa de vainilla, ámbar o notas gourmand, que resulta reconfortante y magnífica a 10 grados en una noche de noviembre, se vuelve completamente asfixiante, atosigante y repulsiva a 30 grados en julio, porque esas mismas moléculas pesadas se proyectan de forma hiperagresiva y descontrolada con la temperatura de la piel y el aire caliente. El hombre de los años 60 quizás no memorizaba la tabla periódica ni los coeficientes de evaporación de los proveedores de materias primas como Givaudan o Symrise, pero conocía el resultado empírico porque lo vivía en su propia piel y en la de su entorno. El hábito que se ha perdido en la España actual no es la falta de acceso a la información, es la falta de disciplina para aplicar el sentido común, por encima de lo que el algoritmo de recomendaciones te intenta vender como el perfume definitivo para ligar todo el año. Analicemos también el sexto error de ejecución diaria que arruina el rendimiento real y modifica el aroma del líquido. La prisa al vestirse y la fricción de los tejidos. El consumidor contemporáneo sale de la ducha con el tiempo justo para ir a trabajar. Se pulveriza el eau de parfum en el cuello y se pone la camisa o el polo inmediatamente encima, cuando el líquido aún está completamente húmedo sobre la piel. El caballero clásico aplicaba su colonia y esperaba deliberadamente entre 2 y 3 minutos mientras continuaba con el resto de su rutina de aseo. Se abotonaba los puños, se anudaba la corbata, se peinaba frente al espejo. Para cuando se ponía la chaqueta, la fragancia se había secado por completo sobre la epidermis y el alcohol desnaturalizado que sirve como vehículo transportador se había evaporado totalmente. Se vestía dentro de una fragancia ya asentada y fijada, no sobre un parche de líquido húmedo. Este hábito tan sencillo evita un desastre logístico y textil que vemos a diario, cuando aplicas el perfume e inmediatamente te tapas con la ropa. Transfieres una cantidad enorme de aceites esenciales y alcohol puro al tejido de la prenda, antes de que hayan podido interactuar químicamente con los lípidos y la temperatura de tu propia piel. El resultado:
Un cuello de la camisa que huele fortísimo de manera artificial. Un forro de la americana que arrastra de forma caótica el aroma de los 3 días anteriores saboteando el perfume que has decidido ponerte hoy. Y una fragancia que desaparece de tu piel a la velocidad de la luz. Porque gran parte del jugo se ha quedado adherida mecánicamente al algodón o al poliéster de la prenda, en lugar de fijarse en tu cuerpo. 2 minutos de paciencia cronometrada evitan este desperdicio absoluto de producto. Hablemos ahora del séptimo bloque, la degradación del perfume como regalo. Transformado de un acto de profundo respeto intelectual a una solución de última hora comprada sin pensar. En los años 60, regalar un frasco de colonia era un acontecimiento serio. No existían las tarjetas de regalo genéricas del Corte Inglés, ni los packs promocionales de descuento masivo que inundan los supermercados en Navidad. Comprar una fragancia para otra persona exigía conocer su piel, sus hábitos, su estilo de vestir y su personalidad de una forma tan íntima, que la elección misma ya constituía el mayor cumplido posible. Significaba ir a una perfumería tradicional, dejarte asesorar por profesionales que entendían de familias olfativas y desembolsar una cantidad de dinero que, en el contexto económico de la época, representaba un gasto verdaderamente significativo sobre el presupuesto mensual. Era un mensaje explícito. Te conozco, sé quién eres y he invertido tiempo y recursos en encontrar algo que se fundará con tu identidad. Hoy en día, la industria del marketing de masas ha rebajado el perfume a la categoría de regalo comodín por excelencia. Cuando no sabes qué regalar en un cumpleaños o en el amigo invisible, entras a la sección de perfumería de Carrefour o pillas lo primero que ves rebajado en primor.com. Hemos cambiado la intencionalidad consciente por el automatismo perezoso, despojando al perfume de su carga cultural y emocional más potente. Llegamos al octavo punto, y aquí es donde empezamos a tocar hueso con las grandes mentiras corporativas. El anonimato del creador real frente al endiosamiento de la marca de lujo. Si hoy le preguntas a un usuario medio en una terraza de Madrid qué perfume lleva, te responderá al instante con un nombre comercial sonoro y el logotipo de una multinacional de alta costura. Pero si le preguntas quién ha formulado ese aroma, quién es la nariz responsable de combinar los ingredientes, la conversación se termina en un silencio absoluto. En 1960, un consumidor con un mínimo de cultura perfumera conocía al perfumista de la misma manera que un amante del buen vino conoce la bodega, el viñedo y el enólogo detrás de un gran tinto. No se idolatraba al holding que ponía la etiqueta en el cristal, sino al artista. Nombres legendarios como Edmond Roudnitska, el genio indiscutible que formuló en 1966 esa obra de arte atemporal que es Dior Eau Sauvage, un equilibrio revolucionario de cítricos y la molécula de hediona que cambió para siempre la perfumería masculina. Eran figuras respetadas y discutidas con admiración en los círculos informados. O Ernest Beau, el creador de Chanel No. 5 en 1921. Se entendía perfectamente que la marca de moda era simplemente el sello discográfico, pero el perfumista era el compositor de la sinfonía. En la actualidad, los gigantes del lujo aplastan sistemáticamente la figura del creador bajo toneladas de campañas publicitarias multimillonarias centradas en la imagen de actores de Hollywood o modelos de pasarela. ¿Por qué lo hacen? Porque si el consumidor medio descubre que el mismo perfumista estrella, que diseña un perfume de nicho de 350 euros, es el que ha desarrollado una composición excelente para una marca de gran consumo de 20 euros, trabajando para la misma multinacional de materias primas como Firmenich o IFF. Todo el tinglado del sobrepago elitista se vendría abajo como un castillo de naipes. Cuando descubres quién hace tu perfume, dejas de consumir logotipos y empiezas a apreciar el arte líquido, buscando creadores en lugar de estatus social. El noveno bloque aborda un concepto técnico vital que la inmediatez de la cultura del clic y el envío en 24 horas ha destruido por completo: el proceso de maceración.
Cuando el caballero clásico compraba un frasco nuevo, no se le ocurría abrirlo y atomizárselo esa misma noche para salir a cenar. Lo guardaba en su armario oscuro durante 2, 3 o 4 semanas antes del primer uso. Esto no era una excentricidad. Era un conocimiento empírico absoluto de la maduración química del producto. Cuando una fábrica mezcla los aceites esenciales, los fijadores y el alcohol, el líquido resultante se embotella y se distribuye de forma masiva e inmediata para rentabilizar el inventario. Pero las moléculas aromáticas necesitan tiempo para asentarse, cohesionarse e integrarse de manera armoniosa entre sí. Las notas de salida más volátiles y punzantes necesitan reposar para perder esa agresividad alcohólica inicial. Y las notas densas de fondo necesitan ligarse de forma molecular con el solvente. Hoy en día, compramos un perfume en notino.es. Nos llega a casa al día siguiente. Lo abrimos en el salón a los 5 minutos de que el repartidor llame al timbre. Y nos quejamos en los foros de fragantica.es, porque la salida huele excesivamente a alcohol de farmacia, o porque el rendimiento es mediocre. Si dejas que esa misma botella descanse en un lugar oscuro y fresco durante un mes, tras haber realizado un par de pulverizaciones iniciales, para que entre algo de oxígeno al frasco, notarás cómo la composición se vuelve infinitamente más redonda, rica, densa y duradera. La prisa del consumidor moderno por la gratificación instantánea baratea una experiencia que la paciencia del pasado elevaba a la categoría de ritual. Terminamos esta sección con el 10º bloque, el golpe más demoledor a la cultura actual de la ostentación, la regla del silencio absoluto sobre el aroma personal. Hoy en día, la comunidad del perfume está obsesionada con el cumplido, con decir la marca del perfume para demostrar poder adquisitivo, con etiquetar el frasco en las redes sociales y con explicar detalladamente cuánto ha costado el mililitro. El caballero de los años 60 jamás hablaba de su perfume. Jamás lo recomendaba de forma espontánea a otros hombres, como si fuera un catálogo comercial viviente. Si alguien del sexo opuesto o un colega de trabajo elogiaba su aroma, respondía con un escueto y educadísimo gracias, y cambiaba de tema de inmediato. El perfume era parte de su intimidad, una extensión invisible de su propia piel. No un tema de debate público, ni un trofeo económico que exhibir. No era soberbia ni egoísmo. Era comprender que el misterio es un componente indispensable de la elegancia y la seducción. En el momento en que desvelas el nombre del frasco y el precio que has pagado por él, en el corner del Corte Inglés, dejas de proyectar una identidad magnética y misteriosa para convertirte en un escaparate andante de un producto comercial masivo. Dejas de ser un hombre con un aroma único para ser un cliente que ha comprado la referencia X de la marca griega o francesa de moda. Estudios modernos de psicología social aplicados a la percepción sensorial confirman esta genial intuición del pasado. Cuando a los sujetos de un experimento se les desvela de antemano la marca y el precio del perfume que lleva una persona, sus cerebros evalúan el aroma de forma condicionada, prejuiciosa y, a menudo, de manera mucho menos positiva u original que cuando simplemente experimentan el estímulo olfativo de forma limpia, pura y sin ningún tipo de contexto publicitario en su cabeza. La información interfiere con la sensación real. El caballero clásico protegía ese misterio porque sabía que el verdadero poder de un aroma radica en lo que evoca en el subconsciente del otro, no en el prestigio del logotipo que se queda guardado en el cajón de casa. Dejemos a un lado la indignación por las malas prácticas de las corporaciones y pasemos a la parte positiva, al terreno de la honestidad líquida. Sí, la industria está llena de trampas de marketing, pero si sabes dónde buscar, qué nombres de perfumistas rastrear y cómo analizar una composición molecular, todavía es posible encontrar auténticas joyas en el mercado actual. Vamos a ordenar estas opciones con un criterio técnico estricto, viajando desde las alternativas más ridículamente accesibles que puedes comprar con un par de monedas sueltas en tu día a día, hasta las composiciones más exclusivas del sector premium que justifican cada euro invertido.
analizando su coste real por aplicación y su comportamiento en la piel. Comencemos por la base más democrática y accesible del mercado español. Una joya que desafía por completo las leyes del esnobismo. La perfumería tradicional de supermercado e identidad nacional, representada de forma magistral por Álvarez Gómez y el clásico heno de Pravia. Estamos hablando de productos que puedes encontrar en cualquier lineal de Mercadona, Carrefour o en la sección económica de Primor, por menos de 5 o 6 euros el frasco de gran tamaño. Tomemos como ejemplo el agua de Colonia concentrada de Álvarez Gómez. Desde el punto de vista técnico, es una lección de pureza olfativa de la familia cítrica aromática, construida sobre aceites esenciales tradicionales de limón, espliego, geranio y eucalipto. Cuando la pulverizas, la salida es una explosión limpia, punzante y natural, sin ese rastro sintético asfixiante de los lanzamientos modernos de diseñador. No engaña a nadie. Carece de fijadores moleculares pesados, lo que significa que su evolución se completa en unas 2 o 3 horas, evaporándose de forma limpia sin dejar un fondo rancio. Si calculamos el precio por atomización con un frasco tan masivo, estamos hablando de apenas fracciones de céntimo de euro por uso. Es la opción ideal para el uso cotidiano tras la ducha matinal, para estar en casa o para salir a comprar el pan un sábado por la mañana. Su punto débil es obvio, su nula persistencia en climas cálidos y húmedos como la costa mediterránea si buscas que te acompañe toda la jornada, pero como gesto de higiene, frescura y honestidad compositiva. Humilla a decenas de aguas de Colonia de 50 euros que intentan replicar ese aroma limpio, usando almizcles sintéticos de baja calidad. Si avanzamos un peldaño hacia la búsqueda de rendimiento duradero y ADN sofisticado por muy pocos euros, entramos de lleno en el territorio de la cultura de la equivalencia y los dupes árabes que han revolucionado el consumo en España. Olvídate del ruido publicitario. Analicemos lo que firmas como Latafa o Armaf están haciendo, disponibles de forma habitual en Amazon.es, AliExpress o pequeñas tiendas especializadas, además de franquicias nacionales asentadas como Equivalencia, con su sistema de códigos numéricos. Tomemos el ADN de un perfume amaderado especiado de gran éxito como Club de Nuit Intense Man de Armaf, o las creaciones de Latafa que emulan composiciones de nicho. Estas casas trabajan de manera directa con los mismos gigantes proveedores de compuestos químicos como Givaudan o IFE, pero eliminan los costes de campañas con actores de Hollywood y los márgenes leoninos de distribución. En la piel, un perfume de Latafa de 25 euros te ofrece una salida de cítricos maduros o notas ahumadas que en los primeros 5 minutos puede sentirse un poco tosca, pero cuya evolución en las siguientes 2 horas estabiliza un corazón de jazmín y abedul, dejando un fondo profundo de parches de ámbar gris y almizcle que proyecta con una fuerza brutal durante más de 8 horas. Un frasco de 100 mililitros de estas marcas árabes comprado online dura aproximadamente unos 6 meses con un uso diario de 4 atomizaciones. El coste por día de uso es de apenas 14 céntimos de euro. El veredicto técnico es indiscutible. Si tu presupuesto es ajustado pero te niegas a renunciar a una estela imponente en tus tardes de terrazas o noches de ocio, esta categoría ofrece una honestidad industrial imbatible, dándote el 90% del aroma de un perfume de 200 euros por una décima parte de su precio. ¿Su punto débil? La presentación física a veces excesivamente recargada de los frascos, y que debes comprar a ciegas en marketplaces online o esperar los tiempos de envío estandarizados. Subamos el nivel hacia la perfumería de diseñador honesta y de autor, un terreno donde destaca con luz propia, un creador de nuestra propia tierra, Alberto Morillas. Si hay una fragancia que representa el equilibrio perfecto entre accesibilidad en cadenas como Druni o El Corte Inglés y maestría técnica, esa es Mugler Cologne, o las versiones más puras de la línea Aqua di Gio de Giorgio Armani, formuladas por el propio perfumista sevillano.
Tomemos una composición icónica de la familia cítrica acuática o verde aromática. La salida despliega una bergamota destilada con una precisión matemática, mezclada con notas marinas o de petit grain. En cuestión de 20 minutos, el perfume evoluciona hacia un corazón floral limpio que no satura, asentándose tras 6 horas en un fondo de almizcle blanco de una finura absoluta que se activa con el calor corporal. Un frasco de 75 mililitros de esta categoría ronda los 70 euros en Notino.es o Perfumes Club si esquivas los precios inflados de mostrador físico. Con una media de 5 pulverizaciones por aplicación, el coste por día de uso se sitúa en unos 45 céntimos de euro. Un frasco te cubrirá perfectamente 4 meses de uso intensivo de primavera y verano en el clima continental seco de Madrid o el calor extremo andaluz. Es la elección perfecta para el profesional de oficina, contextos formales diurnos o eventos sociales como comuniones y bodas de día. Su composición es transparente, no sufre desviaciones extrañas entre diferentes baches y respeta la piel sin dejar rastros oleosos aceitosos. Su única flaqueza es que, al ser un aroma tan sumamente pulcro y equilibrado, carece del factor sorpresa o la agresividad necesaria para quien busca llamar la atención en ambientes nocturnos masificados. Finalmente, alcancemos la cúspide de la pirámide económica, la perfumería premium de nicho legítima, donde cada euro pagado se traduce de forma estricta en concentración de aceites naturales, complejidad artística y rendimiento fuera de serie. Ejemplificada por casas del calibre de Guerlain en sus líneas exclusivas o marcas como Amouage y Maison Francis Kurkdjian. Para un consumidor consciente español, gastarse 250 o 300 euros en un frasco completo, en una boutique selecta, como Le Secret du Marais en Madrid, o en los Corners Premium de El Corte Inglés Castellana, es una inversión respetable que requiere estrategia. Aquí es donde la cultura del decant se vuelve obligatoria. Entrar en hilos de Discord, grupos de Telegram o foros de Fragantica.es te permite adquirir viales fraccionados originales de 10 mililitros por unos 25 euros. Analicemos la física de una fragancia oriental amaderada de esta categoría. Debido a su brutal concentración de aceites esenciales puros y extractos de resinas como el oud, el incienso de Omán o el sándalo de Mysore, una sola atomización en la base del cuello es suficiente para asegurar 12 horas de longevidad real y una estela tridimensional refinada. Un vial de decant de 10 mililitros te rinde para unas 100 atomizaciones. Si usas una sola pulverización por día debido a su inmensa potencia, ese decant de 25 euros te cubre más de 3 meses de uso en ocasiones especiales, cenas exclusivas o noches de invierno. El coste por aplicación es de 25 céntimos de euro, inferior al de muchos perfumes masificados de diseñador, donde necesitas vaciar 10 atomizaciones para oler a algo. La evolución en piel es una obra de teatro. Los primeros 5 minutos son un shock especiado oscuro. A las 2 horas emerge una calidez resinosa balsámica espectacular y a las 8 horas el fondo sigue mutando, ofreciendo matices cremosos y maderados que interactúan de forma única con tu propia química cutánea. Es el perfume absoluto para el conocedor que busca una firma olfativa indeleble. Su debilidad obvia es que no es una compra apta para compras de impulso. Requiere un tiempo de espera para conseguir el decant y su complejidad olfativa puede resultar abrumadora para narices acostumbradas a los aromas dulces genéricos del mercado de masas. Es una elección para quien ha decidido dejar de comprar marcas y ha empezado a vestir verdadero arte líquido. Elige tu categoría con cabeza, calcula tu coste por pulverizado y deja que tu piel decida, no la publicidad.